Vamos hoy a tomar el texto de Lucas 10, 13, 16, siguiendo con los textos de estos días. Y empezamos a ver desde hace 3 días cómo algunas personas empiezan a evitar encontrarse con Jesús. Quién sabe si por miedo a lo que parece que le va a suceder, por simples prejuicios humanos, por el hecho de que él no era samaritano, o por las razones que fuera. Pero Jesús también sufrió la experiencia del fracaso. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy, Lucas 10, 13, 16. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Lucas 10, 13, 16. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ti, ciudad de Corosaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego dijo Jesús a sus discípulos: El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los discípulos de Jesús al lado de su maestro ya han tenido en estos 3 últimos días de reflexión. Bueno, igual ayer hicimos otra reflexión, la de los arcángeles, pero han tenido que experimentar el rechazo, ¿sí? Como su tarea evangelizadora, que era tan próspera, empieza a verse atacada por personas que simplemente empiezan a oponerse a ese camino, ¿sí? Ellos dejan Galilea y allí en Galilea vivieron unos difíciles recuerdos también. Cuando pasan por Samaria, no los quisieron recibir, no los quisieron hospedar allí. Y ahora que se acercan a Jerusalén, las cosas parece que van a ser más difíciles aún. Y Jesús lo que quiere decirnos en el texto de hoy y le anuncia justamente a los discípulos es que habrá un juicio duro para aquellos que no han sido capaces de acoger la palabra de Dios, al enviado de Dios. Y habla de esas 3 ciudades, Corosaín, Betsaida y Cafarnaum, porque en ellas el Señor hizo muchos milagros, hizo muchas predicaciones, y muchos fueron sanados por el Señor. Pero ahora se les va a exigir mucho porque la palabra vino y no fue recibida. Al contrario de ciudades como Tiro y Sidón, incluso lo que dice el Evangelio anterior, que pues no lo leímos ayer, pero correspondía al día de ayer, la misma ciudad de Sodoma, que tuvo digamos, que al final tuvo ese llamado a la conversión y de una manera distinta como la está viviendo hoy Corosaín, Betsaida y Cafarnaún, ¿verdad? Y que no lo acogieron. Justamente el pueblo elegido, es decir, aquellos a los que le llegaba esta palabra, son los que se han opuesto muchísimo más a la acción salvadora de Cristo. Lo que le pasa al Señor le pasa a toda una comunidad siempre. Hay mucha gente que se acerca a la iglesia, que se llenan de alegría por lo que Cristo les enseña, pero en algún momento se convierte en un problema cuando se dan cuenta que no todo mundo acepta a estas personas. La conversión tiene un camino tortuoso y difícil, sobre todo cuando otros no están dispuestos a aceptar que la gente cambia. Y es más, ni siquiera es que no estén dispuestos a aceptar, sino que es difícil lograr sacarse del alma y del corazón un prejuicio hacia una persona cuando inicia un proceso de conversión. Y es lo que le sucedió a los discípulos. Los discípulos se dieron cuenta que de una u otra manera la gente, y Jesús mismo, la gente los rechazaba. O sea, no fueron capaces de aceptar que ese el Señor los estaba llamando, ¿sí? A pesar de todos los milagros que hizo, a pesar de las palabras de Jesús y a pesar de las acciones de Jesús. Sin embargo, aquí entramos a descubrir una de las cosas que quizá
se convierte como en la solución a este tipo de problemas. Es cuando uno dice, la gente es libre de creer o no creer. Y es así, somos libres. Y esa libertad termina siendo un misterio, porque en la libertad podemos elegir la vida o la muerte. Y se supone que todos deberíamos elegir la vida, pero no, en muchas oportunidades la gente elige la muerte. Jesús lo que quiere recordarnos es que aquel que recibe a sus enviados lo está recibiendo a Él. Está hablándole a una iglesia naciente del costado abierto de Jesús, que empieza a predicar y que es aceptada por unos y rechazada también por otros. Y el Señor les dice que el que me acepta en la iglesia, me acepta a mí; el que me rechaza en la iglesia, me rechaza a mí. Es un mensaje para los primeros discípulos, los primeros cristianos. Ese es el motivo del juicio. No habrá excusas, ¿sí? Como la excusa de aquellos que dicen yo creo en Cristo pero no creo en la iglesia. No. Esa manera de pensar realmente es contraria a lo que Cristo mismo deseaba con su comunidad. La iglesia ojalá fuera santa siempre, pero vemos cualquier cantidad de situaciones de pecado en nosotros los pastores y en las personas de la comunidad, que a veces uno se pregunta, bueno, pero ¿dónde está el Señor en esta situación? ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? Vemos la acción del pecado. El Señor quiere que vivamos de verdad, comprendiendo que su mensaje, a pesar de las dificultades para aceptarlo, es un mensaje de vida y un mensaje que Él espera que libremente nosotros aceptemos. Jesús quiere que aprendamos también que en el mundo no todo lo bueno es recibido y que al contrario lo bueno será motivo de rechazo. Vemos cómo la gente hoy quiere incendiar iglesias, la gente hoy quiere destruir el nombre de la iglesia, incluso sabiendo que ha cometido muchos pecados, pero a veces se le achacan más de los que tiene, ¿sí? A pesar de eso, las advertencias del Señor, como las de hace 3 días, no es que pidamos que baje un rayo del cielo y destruya a los que no creen. Al contrario, eso no es lo que quiere el Señor. Ni tampoco que lleguemos a mostrar ese exceso de deseos de cambiar el mundo, que queramos eliminar la cizaña del campo. No, la cizaña crece con el trigo. Y es la tolerancia y la paciencia la mejor manera de evangelizar, ¿sí? Aunque otros no lo comprendan, ¿sí? Incluso en la misma experiencia de iglesia, algunos quizá con rabia tratan de solucionar los problemas sociales o los problemas religiosos del mundo, y no es así. Esa no es la manera, esa no fue la forma como Cristo quiso que lo viviéramos, ¿sí? Pidámosle al Señor que en esta jornada que estamos iniciando hoy, Dios mismo nos ayude a sacar adelante nuestra vida cristiana, a descubrir en nuestra vida cristiana que el Señor es el mejor ejemplo de las situaciones de fracaso en las cuales Él mismo fue capaz de afrontarlas y de verlas con unos ojos distintos a los que humanamente nosotros podemos tener. Pidámosle al Señor que nos bendiga en la jornada de hoy y nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.